El auditorio de la Universidad Pontificia de Salamanca había alcanzado su capacidad máxima antes de las 9 de la mañana. Más de 600 personas ocupaban cada butaca disponible, mientras que al menos 200 más permanecían de pie en los pasillos laterales y contra las paredes del fondo. La expectativa se respiraba en el ambiente denso que flotaba entre las columnas de piedra centenaria del recinto académico. Nadie hablaba en voz alta. Los murmullos formaban una capa constante de sonido que se mezclaba con el crujir de las sillas y el roce de los zapatos contra el piso de madera. Lo que había comenzado como un debate académico sobre ética religiosa en el contexto moderno, se había transformado en algo completamente diferente durante las últimas 48 horas. Las redes sociales habían convertido el evento en un fenómeno viral después de que trascendiera la confirmación de los participantes. El padre Luis Toro, el sacerdote venezolano cuyas intervenciones apologéticas acumulaban millones de visualizaciones en Internet, compartiría la mesa con el pastor Esteban Morales, figura mediática que había construido un imperio religioso vendiendo pañuelos supuestamente impregnados con su sudor santo. La mesa principal se encontraba elevada sobre una tarima de madera oscura. 3 sillas vacías aguardaban a los participantes, separadas por jarras de agua y vasos de cristal. A un costado, el moderador revisaba sus papeles con movimientos nerviosos que delataban su tensión ante la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Había solicitado refuerzos de seguridad después de recibir amenazas anónimas durante la noche, pero la diócesis había insistido en mantener el debate público y abierto. El padre Luis llegó 15 minutos antes de la hora establecida. Su presencia desencadenó una oleada de murmullos y movimientos entre los asistentes. Vestía un polo negro sencillo y pantalones oscuros, sin ninguna prenda clerical visible. Caminaba con pasos firmes y decididos, su mirada fija en la mesa principal sin desviarse hacia los costados, donde decenas de personas intentaban captar su atención. Algunos le extendían la mano al pasar, otros simplemente lo observaban con una mezcla de admiración y curiosidad. Luis no se detuvo hasta alcanzar su lugar en la mesa, donde depositó una carpeta marrón antes de sentarse. 5 minutos después, el pastor Esteban Morales hizo su entrada por la puerta lateral del auditorio. La diferencia con el sacerdote resultaba notable desde el primer instante. Morales llevaba un traje gris claro perfectamente entallado que resaltaba su figura corpulenta, una corbata azul eléctrico y zapatos de cuero que brillaban bajo las luces del recinto. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con abundante gel, y en su muñeca izquierda relucía un reloj dorado de marca reconocible. Caminaba con los brazos ligeramente separados del cuerpo, sonriendo ampliamente hacia ambos lados del pasillo central, mientras saludaba con gestos exagerados a personas que no conocía. Detrás de Morales marchaban 3 hombres fornidos, vestidos con trajes negros idénticos. Sus rostros permanecían impasibles mientras escaneaban el auditorio con miradas profesionales, formando un triángulo protector alrededor del pastor. La escena generó comentarios sarcásticos entre varios asistentes, pero Morales parecía ajeno a cualquier reacción negativa. Al llegar a la tarima, se detuvo para ajustarse la corbata y pasarse una mano por el cabello antes de subir los 3 escalones que lo separaban de su asiento. Cuando ambos hombres estuvieron en sus lugares, el contraste resultaba imposible de ignorar. Luis permanecía inclinado sobre su carpeta, revisando documentos con expresión concentrada. Morales, por su parte, sacó un teléfono móvil con carcasa dorada y comenzó a tomar fotografías del auditorio lleno, sonriendo para cada toma como si estuviera en un evento de celebridades. El moderador, un profesor de teología de 60 años llamado Javier Mendoza, observaba la escena con creciente incomodidad mientras verificaba su reloj cada pocos segundos. A las 9 en punto exactas, Mendoza se puso de pie y golpeó suavemente el micrófono para captar la atención del público. El murmullo general disminuyó hasta convertirse en un silencio tenso y expectante. Las personas que permanecían de pie se acomodaron en sus posiciones, y quienes habían estado revisando sus teléfonos los guardaron en sus bolsillos. La tensión en el ambiente había alcanzado un punto casi palpable. Mendoza comenzó con las formalidades habituales. Agradeció la presencia de los asistentes, explicó el formato del debate y presentó a los participantes con biografías breves y cuidadosamente neutrales. Cuando mencionó al padre Luis, hubo aplausos moderados y algunos vítores entusiastas desde las filas traseras. Al presentar a Morales, la respuesta fue mixta, con aplausos escasos intercalados con silbidos de desaprobación que el pastor ignoró manteniendo su sonrisa imperturbable. El formato establecía que cada participante tendría 10 minutos para una exposición inicial sobre su posición respecto al tema propuesto, seguido de una ronda de preguntas cruzadas entre ellos y finalmente una sesión de preguntas del público.
Mendoza había insistido en que el debate se mantuviera dentro de los límites del respeto mutuo y el intercambio académico civilizado, pero su expresión delataba sus dudas sobre la viabilidad de ese objetivo. Morales habló primero. Se puso de pie teatralmente, ajustándose el saco antes de acercarse al atril con movimientos lentos y deliberados. Su voz emergió profunda y melodiosa del sistema de sonido, modulada con la perfección de quien ha pasado décadas hablando ante grandes audiencias. Comenzó relatando su historia personal, cómo había descubierto su don especial hace 15 años después de una experiencia mística que describió con lujo de detalles emotivos. Según su narración, durante una vigilia de oración intensa, había sentido un calor abrasador recorrer su cuerpo, seguido de una transpiración abundante que empapó la tela de su camisa. Al día siguiente, una mujer anciana de su congregación le había pedido esa prenda sudada para colocarla sobre su nieto enfermo de leucemia. 3 semanas después, el niño había entrado en remisión completa. Desde entonces, aseguraba Morales con voz cargada de emoción contenida, había dedicado su vida a compartir ese don divino con quienes sufrían enfermedades y dolencias. Explicó su método con detalle clínico. Durante sesiones de oración especiales que duraban varias horas, él entraba en un estado de comunión profunda con lo divino que provocaba una transpiración especial, diferente al sudor común. Esa sustancia, según afirmaba, contenía propiedades curativas que la ciencia aún no podía explicar, pero que la fe validaba una y otra vez. Los pañuelos que vendía no eran simples telas, insistió elevando el tono, sino instrumentos de sanación bendecidos por el poder que fluía a través de su cuerpo consagrado. Morales continuó durante 8 minutos más, citando testimonios de personas que aseguraban haber sido curadas, mostrando fotografías en una pantalla detrás de él, donde aparecían rostros sonrientes, sosteniendo los pañuelos contra sus pechos. Mencionó cifras impresionantes, miles de pañuelos distribuidos, decenas de miles de personas beneficiadas. Su voz subía y bajaba con ritmo calculado, construyendo momentos de intensidad emocional, seguidos de pausas dramáticas. Cuando finalizó, se llevó una mano al corazón e inclinó la cabeza en un gesto de humildad estudiada antes de regresar a su asiento bajo aplausos dispersos. Luis había permanecido completamente inmóvil durante toda la exposición de Morales. No había tomado notas. No había reaccionado visiblemente a ninguna de las afirmaciones del pastor. Sus manos descansaban sobre la mesa, una encima de la otra, y su mirada se mantenía fija en un punto indefinido del espacio. Cuando Mendoza lo invitó a hacer su presentación inicial, se puso de pie sin prisa y caminó hacia el atril con pasos medidos. No hubo teatralidad en su aproximación. Luis ajustó el micrófono hacia abajo sin mirarlo, extrajo una hoja doblada del bolsillo trasero de su pantalón y la colocó sobre el atril sin desplegarla. Durante varios segundos permaneció en silencio, su mirada recorriendo el auditorio de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. La tensión en la sala aumentó con cada segundo que pasaba sin que emitiera palabra alguna. Cuando finalmente habló, su voz emergió clara y directa, sin modulaciones artificiales ni inflexiones dramáticas. Comenzó planteando una pregunta simple pero devastadora. Si el pastor Morales poseía realmente un don divino de sanación, ¿por qué ese don solo funcionaba a través de pañuelos vendidos a precios que oscilaban entre 50 y 200 euros según el tamaño y el nivel de impregnación? ¿Por qué no imponía sus manos directamente sobre los enfermos como lo hacía Cristo en los evangelios? ¿Por qué no visitaba hospitales para sanar gratuitamente a quienes más lo necesitaban? Luis dejó que las preguntas flotaran en el aire durante unos segundos antes de continuar. Explicó que durante los últimos 3 meses había estado investigando el fenómeno de los pañuelos santos, no desde la comodidad de Internet, sino yendo directamente a las fuentes. Había viajado a 4 ciudades diferentes donde Morales había celebrado sus sesiones de oración especiales. Había hablado con docenas de personas que habían comprado los pañuelos. Había recopilado historias que las redes sociales y los medios de comunicación nunca mostraban. Lo que había descubierto, afirmó Luis con voz que mantenía su tono medido pero adquiría un filo de acero, era un patrón sistemático de manipulación, explotación económica y daño real a personas vulnerables. Había encontrado familias arruinadas económicamente después de gastar sus ahorros completos en pañuelos que no producían ninguna mejoría. Había documentado casos de personas que habían abandonado tratamientos médicos efectivos convencidas de que el pañuelo santo las sanaría. Había hablado con 3 personas cuyos seres queridos habían muerto después de rechazar intervenciones quirúrgicas necesarias porque confiaban en el poder curativo del sudor del pastor. El silencio en el auditorio era ahora absoluto. Nadie se movía. Nadie tosía. Nadie suspiraba. Todas las miradas oscilaban entre Luis y Morales, quien había perdido su sonrisa confiada y ahora apretaba los puños sobre la mesa con los nudillos blancos.
El moderador Mendoza se había inclinado hacia adelante en su silla, olvidando momentáneamente su papel de neutral observador. Luis continuó sin elevar el volumen de su voz. Explicó que había enviado 3 pañuelos comprados en diferentes sesiones a un laboratorio independiente en Madrid para que analizaran su composición. Los resultados habían llegado 5 días atrás. Sacó entonces la hoja que había colocado sobre el atril y la desplegó con movimientos deliberadamente lentos. Era un informe oficial con membrete del laboratorio, sellado y firmado. Leyó las conclusiones principales en voz alta, palabra por palabra. Los 3 pañuelos contenían la misma sustancia. Una mezcla de agua destilada, cloruro de sodio en concentración similar a la del sudor humano, y trazas de glicerina para dar textura. No había nada especial, nada extraordinario, nada que diferenciara esos pañuelos de cualquier tela mojada con una solución salina básica, que cualquier persona podía preparar en su casa por menos de 50 céntimos. El sudor santo era simplemente agua con sal y un espesante comercial. La reacción en el auditorio fue inmediata y visceral. Varios asistentes se pusieron de pie. Algunos gritaban preguntas sin esperar respuesta. Otros expresaban su indignación con exclamaciones airadas. Morales también se había levantado, su rostro enrojecido y sus manos temblando mientras señalaba acusadoramente hacia Luis. Mendoza golpeaba su martillo contra la mesa intentando restaurar el orden sin éxito aparente. Los 3 guardaespaldas de Morales se habían acercado a la tarima con expresiones amenazantes. Luis permaneció en el atril sin moverse, sosteniendo el informe en alto para que todos pudieran verlo. Su expresión no mostraba triunfo ni satisfacción, solo una determinación serena que contrastaba dramáticamente con el caos que se había desatado a su alrededor. Esperó pacientemente a que el griterío disminuyera lo suficiente como para hacerse escuchar nuevamente, lo cual tomó casi 3 minutos completos. Cuando el nivel de ruido bajó a un murmullo intenso pero manejable, Luis retomó la palabra sin necesidad de que Mendoza se lo indicara. Dijo que entendía la reacción emocional del público, que compartía su indignación ante el descubrimiento, pero que había algo más importante que el análisis químico. Había algo que todos necesitaban escuchar directamente de las personas afectadas, porque no se trataba solo de un engaño comercial. Se trataba de vidas destruidas, de esperanzas manipuladas, de fe utilizada como herramienta de explotación. Hizo entonces algo que nadie esperaba. Se dirigió a la audiencia directamente, sin usar el micrófono, elevando su voz lo suficiente para ser escuchado en todo el recinto. Preguntó si había alguien presente que hubiera comprado los pañuelos de Morales y estuviera dispuesto a compartir su experiencia. El silencio que siguió fue diferente al anterior, cargado de anticipación tensa y miedo palpable. Durante casi 30 segundos nadie se movió. Los asistentes se miraban unos a otros con expresión interrogante, algunos con simpatía, otros con sospecha. Morales había aprovechado el momento para recuperar su compostura, alisándose el saco y bebiendo agua de su vaso con movimientos cuidadosamente controlados. Había vuelto a esbozar una sonrisa tenue, como si la ausencia de respuestas confirmara la falsedad de las acusaciones de Luis. Entonces, desde la quinta fila del lado izquierdo, una mujer de aproximadamente 40 años se puso de pie lentamente. Su movimiento generó una reacción en cadena de cabezas girando en su dirección. Era delgada, casi frágil en apariencia, con el cabello recogido en una cola de caballo que revelaba un rostro demacrado por el cansancio y el sufrimiento. Llevaba una carpeta bajo el brazo y temblaba visiblemente mientras permanecía de pie sin decir nada, como si estuviera reuniendo coraje para dar el siguiente paso. Mendoza reaccionó primero, ofreciéndole el micrófono portátil que un asistente le acercó rápidamente. La mujer lo tomó con manos temblorosas, lo sostuvo frente a su boca durante varios segundos sin emitir sonido, y finalmente comenzó a hablar con voz quebrada que apenas se escuchaba a pesar de la amplificación. Se llamaba Carmen Ruiz. Tenía un hijo de 14 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda hacía 2 años. Los médicos del Hospital Universitario de Salamanca habían diseñado un protocolo de quimioterapia agresivo pero efectivo que había logrado llevar al niño a remisión completa después de 8 meses de tratamiento intensivo. El pronóstico era excelente, las probabilidades de supervivencia a largo plazo superaban el 90% si continuaba con los controles regulares y la medicación de mantenimiento. Pero hacía un año Carmen había asistido a una de las sesiones de oración especiales del pastor Morales en Valladolid. Había ido por curiosidad, acompañando a una amiga, sin intención de comprar nada. La experiencia la había conmovido profundamente. Los testimonios de personas aparentemente curadas, la atmósfera cargada de emoción, las palabras convincentes de Morales sobre el poder sanador que fluía a través de él. Había comprado 2 pañuelos por un total de 300 euros, dinero que había ahorrado durante meses para un viaje familiar que nunca ocurrió.
Carmen hizo una pausa, limpiándose las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. El auditorio permanecía en silencio absoluto, cada persona conteniendo la respiración mientras esperaba la continuación de su relato. Incluso Morales había dejado de fingir indiferencia y ahora la observaba con expresión inescrutable. Los pañuelos no habían producido ningún efecto inmediato, continuó Carmen con voz más firme. Su hijo seguía bien, en remisión, asistiendo a la escuela y viviendo una vida relativamente normal. Pero 3 meses después, durante un control rutinario, los análisis mostraron indicios preocupantes. Los niveles de células sanguíneas comenzaban a mostrar anomalías sutiles. Los oncólogos recomendaron reiniciar la quimioterapia preventiva de inmediato, antes de que la enfermedad pudiera reactivarse completamente. Y ahí, admitió Carmen con voz ahora cargada de culpa y dolor, había cometido el error más grande de su vida. Había decidido confiar en los pañuelos santos. Había rechazado la quimioterapia, convencida de que el poder divino que supuestamente impregnaba esas telas protegería a su hijo mejor que cualquier tratamiento médico. Había colocado los pañuelos bajo la almohada del niño cada noche. Había rezado fervientemente. Había creído con cada fibra de su ser que estaba haciendo lo correcto. Durante 4 meses mantuvo esa decisión a pesar de las súplicas de los médicos, a pesar de las advertencias cada vez más urgentes del equipo oncológico, a pesar de que su propio hijo le preguntaba por qué no podía volver al hospital como antes. 4 meses en los que la enfermedad aprovechó la ausencia de tratamiento para expandirse silenciosamente, colonizando la médula ósea, infiltrándose en órganos vitales, transformándose de una amenaza controlable en una crisis médica desesperada. Cuando finalmente había llevado a su hijo de vuelta al hospital, los médicos habían necesitado menos de 24 horas para entregar un diagnóstico devastador. La leucemia había regresado con agresividad multiplicada. El niño ahora necesitaba un trasplante de médula ósea urgente, además de quimioterapia de alta intensidad. Las probabilidades de supervivencia habían caído del 90% al 30%. Y todo, dijo Carmen con voz que se quebraba en sollozos incontenibles, todo porque ella había confiado en un pedazo de tela mojada, vendido por un hombre que ahora se sentaba a pocos metros de distancia, fingiendo no conocer el daño que causaba. El impacto de su testimonio fue como una detonación en el auditorio. Varias personas comenzaron a llorar abiertamente, otras gritaban insultos hacia Morales, algunas se abrazaban entre sí buscando consuelo. Los guardaespaldas del pastor se habían movido para formar una barrera protectora alrededor de él, pero Morales los apartó con gestos bruscos y se puso de pie, su rostro ahora completamente rojo y contorsionado en una mueca de furia. Comenzó a gritar que eso era una mentira fabricada. Una conspiración orquestada por Luis para destruir su ministerio. Que Carmen era una actriz pagada para difamarlo. Que el informe de laboratorio era falso. Que todo era parte de un ataque coordinado por la iglesia institucional que siempre había temido su éxito y su conexión genuina con lo divino. Su voz se quebraba entre palabras, salpicando saliva, perdiendo completamente la compostura cultivada con la que había comenzado el debate. Mendoza intentó intervenir golpeando su martillo repetidamente, pero nadie le prestaba atención. El auditorio se había convertido en un escenario de caos emocional, donde múltiples conversaciones, gritos y llantos se superponían formando una cacofonía ensordecedora. Los asistentes de seguridad contratados para el evento se movían nerviosamente sin saber exactamente qué hacer ante una situación que había escapado completamente de cualquier protocolo previsto. Fue entonces cuando un hombre de aproximadamente 60 años se puso de pie en la tercera fila del lado derecho. Era corpulento, con barba gris descuidada y ojos enrojecidos que sugerían muchas noches sin dormir. No esperó a que le pasaran el micrófono, simplemente comenzó a hablar con voz potente que cortó a través del ruido como un cuchillo. Se llamaba Alberto Fernández y era dueño de una ferretería en el barrio de San Bernardo en Salamanca. Hacía 2 años había asistido a una sesión de Morales llevando a su esposa María, quien sufría diabetes tipo 2 avanzada con complicaciones renales severas. Los médicos habían recomendado comenzar diálisis lo antes posible y evaluar la posibilidad de un trasplante de riñón. Pero María tenía terror a los hospitales, pánico a los procedimientos médicos invasivos y había rogado encontrar cualquier alternativa. Alberto había comprado 6 pañuelos santos esa noche, pagando casi 1.200 euros que había sacado de las ganancias del negocio. Morales le había asegurado personalmente, mirándolo directamente a los ojos mientras le apretaba las manos, que su esposa sanaría completamente si aplicaba los pañuelos con fe suficiente y oración constante, que la diálisis no sería necesaria, que los riñones se regenerarían mediante el poder divino que emanaba de esas telas bendecidas. Durante 8 meses había seguido las instrucciones al pie de la letra. María dormía con los pañuelos sobre su abdomen.
Los llevaba consigo durante el día envueltos alrededor de la cintura debajo de la ropa. Rezaban juntos cada mañana y cada noche. Pedían el milagro con desesperación creciente mientras los síntomas empeoraban gradualmente. La hinchazón en las piernas de María aumentaba. Su piel adquiría un tono amarillento. Comenzaba a vomitar frecuentemente. Cuando finalmente había cedido ante la insistencia de su hija y había llevado a María de vuelta al hospital, era demasiado tarde para la diálisis preventiva. Los riñones habían colapsado casi completamente. Su esposa había pasado 3 semanas en cuidados intensivos, luchando contra una falla multiorgánica provocada por la acumulación de toxinas en su sangre. Había sobrevivido, dijo Alberto con voz que temblaba de rabia contenida, pero ahora dependía de diálisis 3 veces por semana. Había perdido su calidad de vida completamente, y vivía con dolor constante que ningún medicamento lograba aliviar del todo. Había perdido 8 meses cruciales, continuó Alberto, 8 meses en los que un tratamiento oportuno habría preservado suficiente función renal para mantener a María independiente y activa. Había perdido 1.200 euros que habría necesitado para pagar los tratamientos posteriores. Y lo peor de todo, dijo señalando directamente a Morales con un dedo acusador, había perdido la confianza de su esposa en él. Porque cada día María le recordaba que había sido su decisión comprar esos pañuelos malditos, que él había insistido en confiar en el pastor en lugar de en los doctores, que por su culpa ahora ella vivía atada a una máquina. El testimonio de Alberto pareció abrir una compuerta. Antes de que Mendoza pudiera siquiera intentar restaurar el orden, una mujer de aproximadamente 30 años se puso de pie en la fila 8. Luego otra en la fila 4. Un hombre joven en la fila 6. En menos de 2 minutos, al menos 12 personas permanecían de pie distribuidas por todo el auditorio, y resultaba evidente que todas tenían historias similares que compartir. La siguiente en hablar fue Rosa Martín, profesora de secundaria de 52 años. Su historia involucraba a su madre de 83 años, diagnosticada con artritis reumatoide avanzada, que le causaba dolor debilitante en todas las articulaciones principales. Los reumatólogos habían prescrito una combinación de medicamentos que, aunque no curaba la enfermedad, controlaba efectivamente los síntomas y permitía a su madre mantener cierta movilidad e independencia. Rosa había comprado 4 pañuelos después de ver un video viral de Morales en redes sociales donde aseguraba haber curado decenas de casos de artritis. Había convencido a su madre de reducir gradualmente la medicación mientras aplicaba los pañuelos sobre las articulaciones afectadas. El resultado había sido catastrófico. En cuestión de semanas, la artritis había progresado tan violentamente que varias articulaciones habían sufrido daño permanente. Su madre ahora estaba confinada a una silla de ruedas, dependiente de cuidados constantes, viviendo con un nivel de dolor que los médicos describían como uno de los peores que habían visto. Lo más desgarrador, agregó Rosa con lágrimas corriendo por su rostro, era que su madre la culpaba completamente. Las últimas palabras que su madre le había dirigido antes de dejar de hablarle hacía 3 meses eran que había destruido su vida, que había cambiado años de cuidado médico efectivo por la codicia de un estafador y la ingenuidad criminal de una hija que debería haber sabido mejor. Cada nuevo testimonio golpeaba al auditorio como una ola. Las historias compartían una estructura común pero devastadora en su variedad de detalles específicos. Personas con cáncer que habían interrumpido quimioterapias efectivas. Diabéticos que habían abandonado la insulina, hipertensos que dejaron sus medicaciones cardiovasculares, personas con trastornos mentales que interrumpieron tratamientos psiquiátricos estabilizados. En todos los casos, el patrón era idéntico: compra de pañuelos a precios exorbitantes, promesas explícitas de curación divina, deterioro médico grave durante el periodo de confianza en los pañuelos, daño permanente o muerte evitable. Morales había dejado de gritar. Permanecía sentado en su silla, encogido sobre sí mismo. Su rostro había perdido todo el color, y sus manos temblaban visiblemente incluso apretadas sobre la mesa. Sus guardaespaldas se habían retirado varios pasos, claramente incómodos con la situación y probablemente evaluando la posibilidad de abandonar completamente a su empleador ante la magnitud de lo que se estaba revelando. Luis había regresado a su asiento pero permanecía de pie a un costado de la mesa, observando en silencio mientras cada persona compartía su historia. Su expresión mostraba dolor genuino ante cada relato, pero también una determinación férrea que no había disminuido ni un ápice. Cuando finalmente quedó claro que no había más personas dispuestas a hablar en ese momento, alzó una mano pidiendo atención. El auditorio tardó varios minutos en calmarse lo suficiente como para que pudiera hacerse escuchar. Cuando lo logró, su voz emergió cargada de una emoción contenida que no había mostrado anteriormente.
Agradeció a cada persona que había tenido el coraje de compartir su historia. Reconoció el inmenso dolor que esas experiencias habían causado. Validó su sufrimiento y su rabia. Pero entonces agregó algo que nadie esperaba. Dijo que aunque la tentación era enorme, aunque cada fibra de su ser clamaba por condenar públicamente a Morales y exigir su castigo inmediato, ese no era el camino que debían seguir. Porque lo que estaban presenciando no era simplemente la maldad de un individuo, sino el síntoma de algo mucho más profundo y peligroso que había infectado la práctica religiosa moderna. Explicó que Morales no era único, que existían cientos, quizás miles de personas en todo el mundo vendiendo milagros falsos bajo diferentes formas: aceites bendecidos, agua santa embotellada, pulseras energéticas, cristales curativos, oraciones de pago, cada variación del mismo fraude básico. Y el problema real no era solo que estos estafadores existieran, sino que encontraban audiencias desesperadas dispuestas a creerles, porque el sistema de salud era insuficiente, porque la medicina moderna a veces fallaba, porque el sufrimiento humano buscaba desesperadamente cualquier esperanza disponible. La verdadera batalla, continuó Luis, no era contra individuos como Morales, sino contra la vulnerabilidad sistémica que hacía posible su existencia. Contra una sociedad que empujaba a personas desesperadas hacia soluciones mágicas porque las soluciones reales eran inaccesibles o insatisfactorias, contra una comprensión distorsionada de la fe que confundía la esperanza genuina con el pensamiento mágico, que igualaba espiritualidad con superstición. Morales aprovechó ese momento para intentar recuperar algo de terreno. Se puso de pie bruscamente. Su rostro mostraba ahora una mezcla de desesperación y desafío. Comenzó a hablar sin esperar autorización del moderador. Su voz salía entrecortada, pero con un volumen que llenaba el auditorio. Insistió en que todo era un malentendido terrible, que él jamás había prometido curaciones absolutas, que siempre había recomendado mantener los tratamientos médicos. Pero antes de que pudiera continuar desarrollando su defensa, una voz femenina lo interrumpió desde la fila 10. Era una mujer joven, no mayor de 25 años, que se había puesto de pie con movimientos bruscos. Su rostro estaba completamente rojo y sus manos formaban puños apretados a los costados de su cuerpo. Se identificó como Lucía Herrera, estudiante de enfermería en la Universidad de Salamanca. Su historia era diferente de las anteriores, pero igualmente devastadora. Lucía no había comprado los pañuelos para ella misma ni para un familiar directo. Los había adquirido para revenderlos en su comunidad. Convencida por Morales de que estaba participando en una misión divina de sanación, el pastor había organizado una red de distribuidores que compraban pañuelos al por mayor con descuento y luego los vendían a precio completo en sus círculos sociales, quedándose con una comisión del 40%. Durante 6 meses, Lucía había vendido más de 100 pañuelos entre compañeros de universidad, vecinos de su barrio y miembros de su parroquia. Había presionado a personas que confiaban en ella, había usado su posición como estudiante de ciencias de la salud para dar credibilidad a las afirmaciones de Morales, había convencido a gente vulnerable de gastar dinero que no tenían en un producto que ella genuinamente creía milagroso. Cuando comenzaron a llegar las quejas, cuando las personas empezaron a confrontarla diciendo que los pañuelos no funcionaban, que sus enfermedades empeoraban, que habían gastado ahorros vitales en algo inútil, Lucía había contactado a Morales pidiendo explicaciones. La respuesta del pastor había sido clara y fría. Le dijo que el problema no era el producto, sino la falta de fe de los compradores, que ella debía enseñarles a orar correctamente, que si los pañuelos no funcionaban era porque las personas no los merecían espiritualmente. Esa respuesta había destruido algo fundamental en Lucía. Había comenzado a investigar por su cuenta, buscando evidencia científica, contactando a algunos de sus profesores de medicina. La verdad había emergido gradualmente pero de forma inexorable. Los pañuelos no tenían ninguna propiedad especial. Morales era un fraude consciente y calculador, y ella había sido su cómplice involuntaria en la destrucción de vidas. Lucía había intentado devolver el dinero a cada persona que le había comprado pañuelos, pero sus recursos de estudiante apenas alcanzaban para compensar una fracción del daño económico causado. Había tenido que abandonar su parroquia porque no podía enfrentar las miradas acusadoras de personas que la consideraban una estafadora. Había perdido amistades de años, y lo peor, dijo con voz quebrada por el llanto, era que 3 personas específicas a quienes ella había vendido pañuelos habían sufrido consecuencias médicas graves por abandonar tratamientos. Una de ellas era su propia profesora de anatomía. Una mujer brillante de 40 años diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Lucía la había convencido de probar los pañuelos antes de la mastectomía programada, asegurándole que el tumor podría reducirse o desaparecer.
La profesora había pospuesto la cirugía 2 meses confiando en el criterio de su estudiante destacada. Cuando finalmente se operó, el cáncer se había extendido a los ganglios linfáticos. Ahora enfrentaba quimioterapia agresiva y un pronóstico significativamente peor. Lucía terminó su testimonio mirando directamente a Morales con una intensidad que hizo que varios asistentes contuvieran la respiración. Le dijo que él no solo había estafado a personas vulnerables, sino que había convertido a gente de buena fe en instrumentos de su fraude, que había destruido la confianza de comunidades enteras en cualquier forma de espiritualidad genuina, que había manchado el concepto mismo de fe transformándolo en una herramienta de manipulación comercial. El impacto acumulativo de todos los testimonios había transformado completamente la atmósfera del auditorio. Lo que había comenzado como un debate académico se había convertido en algo parecido a un tribunal improvisado, donde la evidencia del daño causado se acumulaba hasta volverse irrefutable. Morales permanecía sentado, encogido. Su expresión mostraba ahora algo cercano al pánico, mientras sus ojos se movían erráticamente buscando alguna ruta de escape. Luis volvió a tomar la palabra. Su voz había perdido cualquier rastro de antagonismo personal hacia Morales, y ahora sonaba más como la de un médico diagnosticando una enfermedad sistémica que como la de un acusador buscando venganza. Explicó que había traído el informe de laboratorio y había facilitado este encuentro con las víctimas no para humillar públicamente al pastor, sino para establecer un precedente. Demasiadas veces, continuó, estos fraudes operaban en la oscuridad protegidos por la vergüenza de sus víctimas y la complicidad silenciosa de comunidades que preferían no enfrentar verdades incómodas. Las personas afectadas rara vez denunciaban porque se culpaban a sí mismas por haber sido ingenuas, porque temían el juicio social, porque la humillación de admitir que habían sido engañadas resultaba casi tan dolorosa como el daño mismo. Pero ese silencio, enfatizó Luis, era exactamente lo que permitía que estafadores como Morales continuaran operando año tras año, ciudad tras ciudad, destruyendo vidas con impunidad. El primer paso para combatir ese patrón era romper el silencio, crear espacios seguros donde las víctimas pudieran compartir sus experiencias sin miedo al juicio, documentar metódicamente el daño causado hasta que la evidencia se volviera imposible de ignorar. Mendoza finalmente recuperó algo de control sobre la situación. Preguntó a Morales si deseaba responder a las acusaciones presentadas, si tenía alguna explicación que ofrecer ante la evidencia del informe de laboratorio y los testimonios múltiples. El pastor permaneció en silencio durante casi 1 minuto completo, su mirada fija en la superficie de la mesa frente a él. Cuando habló, su voz había perdido toda la modulación profesional y el carisma calculado. Sonaba simplemente como un hombre derrotado y exhausto. Comenzó intentando mantener su inocencia, murmurando que los testimonios estaban distorsionados, que el contexto se había perdido, que sus intenciones siempre habían sido puras, pero las palabras sonaban huecas incluso para él mismo, y gradualmente se fueron apagando hasta desvanecerse en un silencio incómodo. Luis no permitió que ese silencio se extendiera. Preguntó directamente a Morales si estaba dispuesto a someterse a una evaluación independiente de sus prácticas, si aceptaría devolver el dinero a las personas que pudieran demostrar daño médico causado por confiar en sus pañuelos, si cesaría inmediatamente la venta de esos productos y emitiría una declaración pública reconociendo que no poseían propiedades curativas reales. Las preguntas cortaban el aire como cuchillos. Morales intentó responder varias veces, abriendo la boca y cerrándola sin emitir sonido. Sus guardaespaldas se habían acercado nuevamente y le susurraban al oído con urgencia creciente, probablemente aconsejándole que abandonara el recinto antes de que la situación empeorara. Finalmente, el pastor se puso de pie tambaleándose ligeramente. Tartamudeó algo sobre consultar con sus abogados, sobre necesitar tiempo para procesar todo lo que había escuchado, sobre no estar preparado para tomar decisiones importantes bajo presión emocional. Pero incluso mientras hablaba, comenzaba a retroceder hacia la salida lateral de la tarima. Sus guardaespaldas formaron un círculo protector a su alrededor mientras se movían como un grupo compacto hacia la puerta. El auditorio estalló en gritos de protesta. Decenas de personas se pusieron de pie exigiendo que Morales enfrentara las consecuencias, que no huyera de su responsabilidad, que al menos tuviera la decencia de pedir disculpas. Algunos intentaron bloquear físicamente su salida, pero los guardaespaldas empujaron a través de la multitud con determinación profesional. Luis gritó sobre el tumulto, pidiendo a la gente que dejaran pasar a Morales. Su voz sonaba firme pero no agresiva. Explicó que detenerlo físicamente no lograría nada productivo, que la evidencia ya estaba documentada, que las autoridades apropiadas serían notificadas, que permitir que escapara cobardemente era en cierto modo más revelador que cualquier confesión forzada que pudieran arrancarle. La intervención de Luis tuvo efecto.
Las personas que habían comenzado a moverse hacia la salida se detuvieron, aunque sus expresiones mostraban clara frustración. Morales y sus guardaespaldas desaparecieron por la puerta lateral entre un coro de abucheos y gritos de condena. El sonido de sus pasos apresurados resonó brevemente en el pasillo externo, antes de desvanecerse completamente. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el auditorio quedó sumido en un silencio extraño y pesado. Era como si la salida del pastor hubiera drenado toda la energía combativa del espacio, dejando solo agotamiento emocional y tristeza difusa. Las personas permanecían de pie o sentadas en posiciones aleatorias. Muchas lloraban silenciosamente, otras se abrazaban buscando consuelo mutuo. Mendoza intentó declarar formalmente terminado el debate, pero su voz sonaba débil y carente de convicción. Nadie le prestaba mucha atención de todos modos. La atención general se había desplazado hacia Luis, quien había bajado de la tarima y ahora circulaba entre la audiencia, deteniéndose para hablar con las personas que habían compartido sus testimonios. Carmen, la madre cuyo hijo luchaba contra la leucemia recurrente, fue la primera en acercarse a Luis. Le agradeció con voz temblorosa por haber creado ese espacio donde finalmente había podido compartir su historia sin sentirse juzgada. Dijo que durante meses había cargado con una culpa aplastante en soledad, sintiendo que su error había sido tan grave que no merecía compasión. Escuchar otras historias similares no eliminaba su responsabilidad, pero al menos la hacía sentir menos sola en su dolor. Luis la escuchó con atención completa, sin interrumpir, sin ofrecer consuelos fáciles o absoluciones baratas. Cuando Carmen terminó de hablar, él simplemente colocó una mano sobre su hombro y le dijo que su error había nacido del amor desesperado por su hijo, que ese amor no era algo de lo que avergonzarse incluso cuando había conducido a una decisión terrible, que perdonarse a sí misma sería un proceso largo, pero que merecía emprender ese camino. Alberto, el hombre cuya esposa ahora dependía de diálisis permanente, también se acercó. Su expresión mostraba menos dolor que rabia contenida. Le preguntó directamente a Luis qué acciones legales podían emprender contra Morales, si existían precedentes de estafadores religiosos siendo llevados ante los tribunales, cuáles eran las probabilidades reales de recuperar algo del dinero perdido. Luis respondió con honestidad cuidadosa. Explicó que el sistema legal español tenía provisiones contra el fraude comercial, pero que casos involucrando productos religiosos o espirituales presentaban complicaciones específicas. Los tribunales tendían a ser cautelosos sobre intervenir en asuntos de fe, preocupados por establecer precedentes que pudieran afectar la libertad religiosa legítima. Sin embargo, cuando existía evidencia clara de daño material causado por promesas fraudulentas específicas, había posibilidades de acción legal exitosa. Recomendó que todas las víctimas documentaran meticulosamente sus casos, incluyendo registros médicos que demostraran el deterioro durante el periodo de uso de los pañuelos, recibos de compra, cualquier comunicación con Morales o sus representantes donde se hicieran promesas explícitas de curación. Sugirió contactar a una asociación de consumidores que había manejado casos similares anteriormente, y que podría coordinar una demanda colectiva más efectiva que múltiples acciones individuales. Rosa, la profesora cuya madre estaba ahora en silla de ruedas por artritis agravada, se unió a la conversación. Preguntó algo diferente. Quería saber cómo podían evitar que otros cayeran en trampas similares, qué señales de advertencia debían compartir con sus comunidades, cómo educar a personas vulnerables sin destruir su capacidad de mantener esperanza genuina en contextos difíciles. Luis reflexionó visiblemente antes de responder. Dijo que la línea entre esperanza saludable y pensamiento mágico peligroso era a veces sutil pero crucial. La esperanza genuina reconocía la realidad del sufrimiento mientras mantenía confianza en la posibilidad de mejora. Buscaba activamente soluciones efectivas sin cerrarse a apoyo espiritual complementario. El pensamiento mágico, por contraste, negaba la realidad. Rechazaba soluciones probadas a favor de promesas extraordinarias sin evidencia. Confundía deseo intenso con cambio real. Las señales de advertencia eran múltiples, continuó. Cualquier persona o producto que prometiera curaciones garantizadas debería provocar escepticismo inmediato, porque la medicina real siempre reconocía limitaciones y variabilidad individual. Cualquier práctica espiritual que exigiera abandonar tratamientos médicos establecidos debería ser rechazada categóricamente, porque la fe auténtica complementaba la razón en lugar de oponerse a ella. Cualquier sanador que cobrara sumas exorbitantes por servicios supuestamente divinos revelaba motivaciones comerciales más que espirituales. Lucía, la estudiante de enfermería que había distribuido los pañuelos, escuchaba desde cierta distancia sin atreverse a acercarse completamente. Luis la notó y caminó deliberadamente hacia ella, extendiendo su mano en saludo. El gesto sorprendió a Lucía, quien había esperado rechazo o condena.
Luis le dijo que su disposición a reconocer públicamente su papel en la distribución de los pañuelos había requerido un coraje extraordinario. Lucía comenzó a disculparse efusivamente, pero Luis la interrumpió con suavidad. Le explicó que ella también había sido víctima de Morales, manipulada mediante su idealismo y su deseo genuino de ayudar a otros, que su responsabilidad era real pero debía ser contextualizada dentro del sistema de engaño más amplio que había explotado su buena fe. Que el camino hacia adelante involucraba no solo hacer restitución donde fuera posible, sino también convertirse en voz educadora que pudiera advertir a otros sobre estos fraudes desde la perspectiva única de alguien que había estado dentro. La conversación entre Luis y las víctimas se extendió durante más de una hora. Gradualmente, otros asistentes del auditorio que no habían comprado pañuelos, pero que habían sido impactados por los testimonios, se unieron formando grupos pequeños de discusión. Surgieron conversaciones sobre responsabilidad comunitaria, sobre cómo las iglesias y organizaciones religiosas podían establecer salvaguardas contra estafadores que operaban bajo pretextos espirituales, sobre el balance entre mantener apertura a experiencias religiosas genuinas mientras desarrollaban sentido crítico frente a charlatanes. Mendoza había abandonado su posición neutral de moderador y ahora participaba activamente en estas conversaciones. Admitió que la universidad había sido negligente al no investigar más profundamente las prácticas de Morales antes de invitarlo a un foro académico. Dijo que esto se convertiría en caso de estudio sobre la necesidad de aplicar estándares éticos rigurosos, incluso cuando se tratara de temas religiosos o espirituales, áreas donde las instituciones académicas a menudo adoptaban postura excesivamente permisiva por temor a parecer intolerantes. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando la energía emocional del grupo comenzaba finalmente a disminuir, Luis propuso algo inesperado. Sugirió que las personas interesadas se reunieran nuevamente la semana siguiente, no para continuar procesando lo ocurrido, sino para comenzar acción constructiva. Propuso formar un grupo de trabajo dedicado a documentar sistemáticamente fraudes religiosos similares operando en España, crear recursos educativos para ayudar a personas vulnerables a identificar señales de advertencia y presionar a autoridades regulatorias para establecer protecciones más fuertes contra explotación espiritual. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Al menos 30 personas se inscribieron de inmediato, intercambiando información de contacto y proponiendo ideas específicas. Carmen sugirió crear una red de apoyo para víctimas que permitiera compartir experiencias y recursos sin vergüenza. Alberto ofreció usar su experiencia como comerciante para investigar los aspectos financieros de estas operaciones fraudulentas. Rosa propuso desarrollar materiales educativos para usar en escuelas y parroquias. Lucía se ofreció a hablar públicamente sobre su experiencia como distribuidora, proporcionando perspectiva interna sobre cómo estos esquemas reclutaban cómplices inocentes. Luis coordinó todo con eficiencia tranquila, tomando notas, conectando personas con habilidades complementarias, estableciendo estructura básica sin imponer control rígido. Su enfoque era claramente el de facilitar acción colectiva más que liderar desde arriba, empoderar voces de víctimas en lugar de hablar por ellas. Cuando el auditorio finalmente comenzó a vaciarse cerca del mediodía, Luis se quedó ayudando a recoger sillas y limpiar materiales abandonados. Varios estudiantes voluntarios de la universidad se unieron al esfuerzo, y durante ese trabajo físico compartido surgieron conversaciones más informales. Un estudiante de filosofía le preguntó a Luis cómo mantenía su fe después de enfrentar repetidamente los aspectos más oscuros de la práctica religiosa. Luis se detuvo apoyándose en el respaldo de una silla mientras consideraba la pregunta. Respondió que su fe no dependía de la perfección de individuos que profesaban creer, sino de algo más fundamental y menos frágil, que precisamente porque creía en valores trascendentes de verdad, compasión y justicia, se sentía obligado a confrontar a quienes pervertían esos valores para beneficio personal. Que el cinismo fácil de rechazar toda religión porque algunos religiosos eran corruptos era tan intelectualmente perezoso como la credulidad ingenua que aceptaba cualquier afirmación espiritual sin escrutinio. El estudiante asintió pensativamente, claramente insatisfecho con respuestas simples, pero apreciando la honestidad de la reflexión. Preguntó qué pasaría con Morales ahora, si realmente enfrentaría consecuencias o simplemente se trasladaría a otra ciudad para reiniciar su operación fraudulenta con diferente nombre. Luis admitió que esa era una posibilidad real. El sistema legal era lento y las protecciones para libertad religiosa, aunque importantes, a veces creaban lagunas que estafadores hábiles podían explotar. Pero algo había cambiado ese día, enfatizó.
Las víctimas habían roto su silencio públicamente, la evidencia había sido documentada y distribuida ampliamente, y se había formado una red de personas comprometidas a mantener vigilancia activa. Eso no garantizaba justicia perfecta, pero incrementaba significativamente el costo y riesgo de continuar el fraude. Además, agregó con expresión seria, el objetivo nunca había sido solo detener a Morales específicamente, sino exponer el patrón que él representaba. Cada persona que había escuchado los testimonios ese día, ahora poseía herramientas cognitivas para identificar fraudes similares. Cada historia compartida se convertiría en advertencia que podría proteger a futuros potenciales víctimas. El cambio cultural que buscaban no ocurriría mediante un solo evento dramático, sino mediante acumulación paciente de conciencia crítica distribuida entre comunidades. Cuando terminaron de ordenar el auditorio, Luis se despidió del grupo de estudiantes y caminó hacia la salida. En el pasillo lo esperaba un hombre mayor vestido con sotana completa, quien se identificó como párroco de una iglesia en las afueras de Salamanca. Había asistido al debate sin participar activamente, observando desde las filas traseras. El párroco expresó su gratitud por la valentía mostrada al confrontar públicamente a Morales, pero también planteó una preocupación. Temía que eventos como el ocurrido ese día pudieran alimentar narrativas que pintaban a toda práctica religiosa como inherentemente sospechosa o explotadora, que en el proceso de denunciar legítimamente a charlatanes, se podría erosionar la confianza necesaria para cualquier vida espiritual comunitaria genuina. Luis escuchó la preocupación con seriedad evidente. Respondió que ese riesgo era real y requería navegación cuidadosa. Pero argumentó que la alternativa, permanecer en silencio ante fraudes evidentes para proteger la reputación general de instituciones religiosas, era moralmente insostenible y pragmáticamente contraproducente, que la credibilidad de comunidades de fe se fortalecía, no se debilitaba, cuando demostraban disposición a limpiar sus propias filas, a aplicar estándares éticos rigurosos internamente, a priorizar protección de vulnerables sobre preservación de apariencias. El párroco asintió lentamente, reconociendo la validez del argumento, aunque claramente aún procesaba sus implicaciones. Invitó a Luis a visitar su parroquia para facilitar una conversación similar con su congregación, muchos de cuyos miembros habían expresado confusión sobre cómo discernir entre prácticas espirituales legítimas y fraudulentas. Luis aceptó la invitación, tomando nota de los detalles de contacto. Al salir finalmente del edificio universitario, Luis encontró un pequeño grupo de personas esperándolo en el patio exterior. Eran algunas de las víctimas que habían testimoniado, junto con varios asistentes que querían expresar su apoyo. Carmen se acercó llevando una pequeña caja de cartón que contenía los 2 pañuelos que había comprado a Morales. Los había traído sin saber exactamente por qué, pero ahora quería entregarlos a Luis como evidencia física adicional, si era necesaria para acciones legales futuras. Luis aceptó la caja con cuidado reverente, reconociendo el peso simbólico del gesto. Otros comenzaron a hacer lo mismo. Varios habían traído sus pañuelos comprados con la vaga intención de confrontar a Morales durante el debate. En pocos minutos, Luis se encontró sosteniendo una colección de más de 20 pañuelos, cada uno representando esperanzas traicionadas y dinero desperdiciado. Propuso entonces algo ceremonial. Sugirió que fueran juntos a la Catedral de Salamanca, no para algún ritual elaborado, sino simplemente para dejar esos pañuelos allí como recordatorio tangible de la responsabilidad que las instituciones religiosas tenían de proteger a los vulnerables. La catedral, dijo, debería ser un lugar de refugio genuino, no un mercado donde se vendieran esperanzas falsas. El grupo caminó juntos a través de las calles antiguas de Salamanca, bajo un sol que ahora brillaba directamente sobre sus cabezas. La conversación durante el trayecto fue sorprendentemente ligera, casi liberadora. Las personas intercambiaban historias no solo de trauma, sino también de resiliencia. Hablaban de sus planes futuros, expresaban gratitud por haber encontrado comunidad en medio del dolor compartido. En la catedral, un sacerdote anciano los recibió con expresión curiosa ante el grupo inusual. Luis explicó brevemente la situación, mostrando los pañuelos y relatando en términos generales lo ocurrido durante el debate. El sacerdote escuchó con rostro cada vez más grave. Su expresión mostraba vergüenza genuina por la asociación, aunque indirecta, entre el fraude de Morales y la fe que él mismo profesaba. Aceptó recibir los pañuelos con una condición. Insistió en que fueran exhibidos temporalmente en un espacio visible de la catedral, junto con una explicación clara de lo que representaban. No como objetos de burla, sino como testimonio sobrio del daño causado cuando la fe era instrumentalizada para ganancia personal, como recordatorio para toda persona que entrara de la necesidad de vigilancia crítica, incluso en espacios sagrados. Luis aceptó de inmediato, conmovido por la disposición del sacerdote a convertir el incidente en oportunidad de enseñanza en lugar de esconderlo por vergüenza institucional.
Pasaron la siguiente hora trabajando juntos para crear una exhibición sencilla pero digna, colocando los pañuelos en una vitrina de vidrio acompañados de un texto explicativo que Luis escribió con aportes de las víctimas presentes. El texto era directo pero no sentencioso. Explicaba que estos pañuelos habían sido vendidos con promesas falsas de curación milagrosa, que personas reales habían sufrido daño médico y económico por confiar en esas promesas, que la exhibición servía como advertencia y como honra a quienes habían tenido coraje de compartir sus historias. Concluía con una invitación a cualquier persona que hubiera tenido experiencias similares a contactar a la diócesis, donde se había establecido un recurso de apoyo y orientación. Cuando terminaron, el grupo permaneció unos minutos en silencio frente a la exhibición. No era exactamente justicia, no reparaba el daño causado, no devolvía salud perdida ni dinero desperdiciado, pero representaba algo igualmente importante: reconocimiento público del sufrimiento, negativa a permitir que ese sufrimiento permaneciera invisible, compromiso de aprender de errores pasados para prevenir futuros similares. Carmen rompió el silencio finalmente. Dijo en voz baja que por primera vez desde que había tomado la decisión terrible de confiar en los pañuelos, sentía que su historia servía a algún propósito constructivo, que si una sola persona veía esa exhibición y decidía no comprar productos similares, si un solo niño evitaba el deterioro médico que su hijo había sufrido, entonces algo bueno habría emergido del desastre. Los demás expresaron sentimientos similares. Alberto mencionó que aunque su rabia hacia Morales permanecía intacta, ahora estaba canalizada hacia acción productiva en lugar de consumirlo en amargura estéril. Rosa dijo que había recuperado algo de la relación con su madre simplemente al poder explicarle que otras personas habían cometido el mismo error, que no habían sido solo víctimas de su propia estupidez, sino de un sistema de manipulación diseñado específicamente para explotar amor y desesperación. Luis observaba y escuchaba más que participaba en estas expresiones. Su papel había sido crear el espacio donde la verdad pudiera emerger, donde las víctimas pudieran encontrarse mutuamente, donde la acción colectiva pudiera formarse. Ahora esas personas estaban tomando posesión de su propia narrativa, transformándose de víctimas pasivas en agentes activos de cambio. Ese proceso de transformación era exactamente lo que había buscado facilitar desde el principio. Al salir de la catedral, el grupo se dispersó gradualmente. Algunos tenían que regresar a trabajos o responsabilidades familiares, otros simplemente necesitaban tiempo a solas para procesar todo lo ocurrido. Se despidieron con abrazos y promesas de mantenerse en contacto, de reunirse la semana siguiente para comenzar el trabajo organizado que habían planeado. Luis caminó solo de regreso hacia el centro de la ciudad. La mañana había transcurrido completamente, y aunque sentía el agotamiento físico de horas intensas de confrontación emocional, también experimentaba una claridad renovada sobre la importancia del trabajo que había emprendido. Sabía que Morales probablemente reaparecería eventualmente en algún lugar, con nuevo nombre y nuevas promesas. Sabía que habría otros estafadores, otras víctimas, otros ciclos de explotación y daño. Pero también sabía que cada vez que la verdad era expuesta públicamente, cada vez que las víctimas encontraban voz y comunidad, cada vez que las instituciones demostraban disposición a confrontar sus propias sombras, el terreno se volvía un poco menos fértil para que estos fraudes florecieran. El cambio que buscaba no era dramático ni inmediato, sino acumulativo y persistente. Como la erosión que gradualmente transforma paisajes no mediante eventos catastróficos, sino mediante la acción paciente y constante de fuerzas naturales. En su bolsillo, el teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Los videos del debate ya estaban circulando en redes sociales. Fragmentos de los testimonios se compartían miles de veces. Periodistas solicitaban entrevistas. La historia estaba expandiéndose más allá del auditorio, alcanzando audiencias que nunca habrían asistido al evento en persona. Esa amplificación traería tanto oportunidades como complicaciones, pero por ahora Luis simplemente caminaba bajo el sol de media mañana, dejando que su mente procesara todo lo ocurrido antes de decidir los siguientes pasos. La batalla contra el fraude espiritual no había terminado esa mañana en Salamanca. De hecho, apenas había comenzado. Pero las fundaciones habían sido establecidas, las alianzas formadas, las voces liberadas. Y eso, pensó Luis mientras doblaba la esquina hacia una cafetería donde finalmente podría tomar el desayuno que había omitido horas atrás, era exactamente cómo comenzaban los cambios duraderos.